Hola, hola mis queridísimos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Bueno, ya que di la bienvenida a todos los amigos y amigas, también quiero dar las gracias infinitas a los nuevos suscriptores de mi canal. Entonces sean muy bienvenidos todos. Entonces, ya dicho esto, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, que voy a hablar de la sangre y su poder. Es alucinante ese tema, amigos. Bueno, voy a empezar diciendo que en biología hablamos de que la sangre eh, es el fluido, por supuesto, que sostiene y preserva la vida. De eso no hay duda alguna. ¿Ok? Es el preservador de la vida. Pero en la historia antigua de la humanidad, cosa rara, figura la sangre en todos los mitos de la antigüedad y en todas las leyendas. Entonces yo me pregunté, curioso por decirlo menos. Entonces yo dije, no puede ser coincidencia que en los mitos y leyendas, tanto como incluso en el cine, hay mucho derramamiento de sangre. Hay mucho rituales sanguinarios. Hay mucha sangre ofrecida a los falsos dioses. ¿Ok? En todas las culturas, en todas las religiones. Incluso hay una religión, que por censura no voy, quiero irme despacito con ese tema, que dentro de su, ¿ya? Of, hay un ritual de sangre muy evidente dentro de esta iglesia. Entonces, es raro, vuelvo a repetir, es muy raro. Entonces, no puede haber una coincidencia que haya en la antigüedad y hasta el día de hoy un completo derramamiento de sangre. En la actualidad me refiero al derramamiento de sangre con estas guerras que parecen infinitas, por decirlo así, en el tiempo y que no acaban nunca. Mientras tú estás en tu casa, calientito, etcétera, etcétera, en este mismo instante, es más, en este mismo instante que tú y yo estamos conectados a través de la pantalla, hay guerras en el mundo, en esta civilización, en este planeta, a otro nivel. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que vamos a desentrañar con el tema alucinante de la sangre y su poder. Porque todo está unido. Siempre yo digo, para cualquier tema que yo toque, el pasado con la situación actual están totalmente, perfectamente involucrados. Recuerden que que el tiempo no es lineal, como te lo contaron. Pasado, presente y futuro confluyen en una única línea de tiempo, en un único instante, y ese instante es el momento presente. Dicho esto, vamos a seguir con lo de la sangre, porque era necesario mencionar eso y que ya lo he mencionado anteriormente en otros temas aquí en el canal. Entonces, no puede haber una coincidencia que en pleno 2024 siguen los derramamientos de sangre a otro nivel. Niños que desaparecen sin razón alguna en todos los países del mundo, tráfico humano, donde el sufrimiento es a otro nivel.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Detrás de eso está, vuelvo a repetir, el tema de la sangre, del poder de la sangre. Entonces, dicho esto, todo esto porque encierra una realidad metafísica y energética muy sutil detrás del poder de la sangre. A eso me refiero. Entonces, ya que este fluido de vida está muy ligado al campo emocional y espiritual, llegando así a la profundidad del alma humana. Pongan mucha atención porque esto es flipante, es alucinante. Se dice que el mal es el enemigo de la sangre, tal cual, ya que esta es flujo de vida y la preserva. Entonces ustedes dirían, o se podría cuestionar, ¿el mal está en contra de la vida que subyace al interior de la sangre? Miren, sigan escuchando. Entonces, repito, se dice que el mal es el enemigo de la sangre, ya que esta, obviamente, es el flujo, contiene todo el flujo de vida existente y la preserva. Desde tiempos inmemorables nos vamos hacia atrás, al supuesto pasado. Ustedes saben por qué digo, entre comillas, supuesto, porque todo está ligado. Entonces, en el pasado, todo habla, los mitos y las leyendas, comillas, ustedes saben lo que significa comillas, hablan de innumerables hibridaciones y mestizaje. Y están creados las hibridaciones y el mestizaje en los comienzos de la historia del hombre antiguo y hasta el día de hoy para impedir, esto es tal cual, para impedir el desarrollo del alma y del espíritu humano. ¿Por qué? Porque la sangre es la expresión del cuerpo etérico. Para los que recién vienen sintonizándose a este canal, el cuerpo etérico es el cuerpo sutil que está en contacto inmediato con el cuerpo físico y lo sostiene. Este cuerpo sutil sostiene al cuerpo físico para que a su vez éste pueda conectar con cuerpos sutiles más elevados. Por eso es fundamental, energéticamente hablando, tener limpito, limpiecito este cuerpo. El cuerpo, este cuerpo etérico. Porque había dicho anteriormente que la sangre es la expresión del cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, ya expliqué, que es el cuerpo sutil, que está en contacto directo con el cuerpo físico para sostenerlo y poder conectar con los otros cuerpos más elevados. Pero también, independiente de que la sangre es la expresión del cuerpo etérico, ya expliqué en qué consistía el cuerpo etérico, también es la expresión del cuerpo astral.
y el cuerpo astral, te recuerdo, por si lo has olvidado o no lo sabes, uno no tiene por qué saber todo en la vida, el cuerpo astral es el cuerpo sutil, intermedio, entre el alma y el cuerpo mental. ¿Ok? Es el cuerpo sutil intermedio, estoy hablando del cuerpo astral, entre el alma y el cuerpo mental. ¿Ya? Entonces, imagínense la importancia de penetrar en la sangre, ya sea por entidades o mediante. En esta civilización, digo, ya me alejo de las entidades, cuando quieren penetrar de diferentes formas, no voy a decir de cuál. Unos años hacia atrás hagan un récord, o yo les llamo a hacer un recordatorio de memoria. ¿Cómo quisieron penetrar en el torrente sanguíneo de la humanidad? ¿Se acuerdan? Vamos uniendo las piezas del puzzle. Entonces, si el mal quisiera operar en estos cuerpos sutiles del hombre, ya sea el cuerpo astral o el cuerpo etérico, sería penetrando en la sangre. Es a otro nivel esta información. ¿Ok? Entonces, todo el cosmos infinito se expresa en la sustancia viviente de un ser humano, de un ser individual. Recuerden que somos una pequeña fractal de una fractal mayor que es el cosmos infinito o el universo infinito. Entonces, la sangre absorbe las imágenes del mundo externo que el cerebro ha formado y la transforma en imágenes vivientes y constructoras en el interno, al interior, y con ellas sustenta el cuerpo humano. La sangre extrae del cosmos, esto es muy interesante, las más elevadas sustancias. Ahora nos vamos a ir a hablar un poco de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de los orígenes a los cuales tú perteneces a tu genética. Mira, escucha bien. Y todo esto vamos conectándolo con el tema de hoy, que es la sangre, el poder de la sangre. Escucha bien. Una persona nace de una raza, ¿cierto? Eso no está de más decirlo. De una tribu o de una línea de antecesores. Y esto es importante, lo que estos antecesores o esta línea de sangre le han transmitido, te han transmitido a ti, por ejemplo, o a tus familiares, esa información genética, metafísica y espiritual se transmite a través de la sangre. ¿Por qué? Ahí está toda la información genética de un pueblo. ¿Y qué pasa cuando logran mezclar la genética de los pueblos? Yo te formulo esa pregunta. ¿Qué se lograría al perder la pureza de tus ancestros, de tus antepasados? Esa sangre que es un fluido tan especial, que es dadora de vida, transmite al interior de ella información.
Y esa información, cuando se mezclan las razas, se va debilitando. Hay una información a nivel más allá de la genética que se transmite de generación en generación. Pero ya no hablo, insisto, de la genética, hablo metafísico. Hay una información a nivel cuántico, a nivel metafísico, que es muy importante que tú, al momento de hoy, no pierdas. Y la llevas, esa información, energéticamente hablando, la llevas. Tú como ser humano, tienes la información de tus ancestros, de tus antepasados. ¿Y dónde la llevas? En la sangre. Ese es el poder que tiene la sangre a nivel metafísico, energético y por supuesto espiritual. Porque más allá de la sangre, he hablado acá en el canal del alma. Como fuente infinita de vida, el alma humana. Pero aquí estamos hablando de la sangre. Entonces, si quisieran cambiar el comportamiento a nivel energético de un pueblo, tendrían que acabar con las razas puras. Porque así tú pierdes esta información metafísicamente hablando, energéticamente hablando, que se ha transmitido de generación en generación a través de tus ancestros, a través de tus abuelos, a través de tus a través de los padres de tus abuelos, de los padres de tus bisabuelos, etcétera, 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 para allá, para, digamos, mirando en ese maravilloso árbol genealógico que todos tenemos, en la línea sanguínea que radica todo el poder espiritual, metafísico y de todo aquello que hablamos aquí en este humilde canal. Entonces, repito, si se quiere cambiar todo el comportamiento a nivel energético de un pueblo, acabemos con las razas puras. Cuando la sangre se fue mezclando, esta estrecha relación con los antecesores se fue cortando. En la sangre sin mezcla se expresa todo el poder de la vida ancestral. Eso es maravilloso. Ahora, si nos remitimos a las tribus, sitúense en una tribu de África, en una tribu, ahí echen a volar su imaginación. Cuán importante ellos veneraban a sus ancestros, a sus antepasados, porque estos seres aborígenes sabían mucho de las leyes del universo, de las leyes de la metafísica, de las leyes naturales, de las leyes de la naturaleza, llámese fuego, agua, el poder de la tierra, el poder de los 4 elementos, aire, agua, tierra, la luz del sol. Entonces, ellos tenían una noción particular de ver la vida. Yo diría que ellos veían la vida a nivel cosmológico. Entonces, ellos tenían una sabiduría, por eso se habla de sabiduría ancestral. Ellos sabían que respetando a sus antepasados, contando las historias de generación en generación,
estaba todo el poder oculto de esa genética que hablo hoy día, en el tema de hoy, de esa genética de la sangre, porque ellos intuían que en los antepasados radicaba el poder de quiénes eran, de quiénes son, y les abría una comprensión del mundo brutal a nivel cosmológico. Ellos estaban fuertemente arraigados a la tierra, al aire, a las estrellas, al sol, al viento. Era todo. En esas cosas naturales de la naturaleza radicaba toda la fuerza que iban traspasando de padres a hijos, de generación en generación. Y la sangre no se mantenía al margen de toda esta información. De hecho, en las más diversas tribus del mundo, independientemente en qué lugar geográfico estén, se veneraba mucho a los ancianos, se les respetaba, porque los ancianos tenían esa conciencia a nivel cuántico, a nivel metafísico, de la importancia de la sangre. Entonces, repito, en la sangre se mezcla y se expresa todo el poder de la vida ancestral, o sea, de tus antepasados, metafísicamente hablando, por supuesto. Cuando digo metafísicamente hablando, también me refiero a energéticamente hablando, espiritualmente hablando, para llegar al concepto que ya lo traté días anteriores, del alma humana. Entonces, he encontrado también en los mitos y en las leyendas que, bueno, primero que nada quiero aclarar respecto a los mitos. Los mitos, yo diría que al día de hoy, si tú los sabes decodificar, tienen una información encriptada, quiero decir, para que tú la decodifiques, puedas entrever entre líneas que los mitos que te los pintan como fábulas, como historias falsas, ficticias, de la imaginación de los pueblos, poco menos, es real. Ahí está encriptada, vuelvo a utilizar esa palabra. Toda la información de la historia de la humanidad está en los mitos y en las leyendas. Esto es muy interesante. Es muy interesante. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Humildemente hablando. Y la quiero compartir con ustedes. Porque es increíble que en todos los mitos y leyendas hay cosas en común. Por ejemplo, las hibridaciones. Raro, ¿no? Raro también, comillas. Porque yo me pregunto, ¿por qué existen en los mitos y en las leyendas las hibridaciones? ¿No es una hibridación una mezcla? Y yo no estaba hablando de la mezcla de sangre que ocurría energéticamente o metafísicamente hablando cuando una sangre se perdía esa información genéticamente de tus antecesores. Entonces, por ejemplo, en la mitología griega nos encontramos con muchas figuras mitológicas, valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos el Minotauro, que era mitad, a ver, no sé si tú lo recuerdas o lo buscas por ahí, o ves un librito si tienes en casa, qué sé yo, era mitad humano y mitad con cabeza de toro. Ahí tenemos una hibridación. ¿Qué pasa con las hibridaciones? Recuerden lo que dije anteriormente. Si el mal quisiera penetrar a fondo en la conciencia de la humanidad,
¿por dónde penetraría? A través de la sangre. A través de, y para ser más precisa y más clara, a través de hibridaciones, a través de experimentos genéticos. Y de eso hablan los mitos y la leyenda. Para allá los quiero ir situando en la historia del tiempo antiguo de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos las sirenas, otros seres mitológicos, que eran hibridaciones para ir alejando al ser humano de su parte, de la parte que a mí me interesa. Por eso está este canal de la parte energética, de la parte espiritual, de la parte álmica. Entonces tenemos el cíclope. ¿Se acuerdan del cíclope? Miren qué curioso que el cíclope, ese también un ser mitológico, el cíclope, tenía un ojo acá. ¿Se acuerdan que tenía un ojo acá el cíclope? Por ahí veía el mundo el cíclope. Un ser mitológico, supuestamente. ¿Y dónde tenía su único ojo el cíclope? Fíjense, acá, justo donde está situada la glándula pineal. ¿Coincidencia? ¿No habrán querido hacer esta hibridación y dar que dio origen a un cíclope para quitarle el poder que tenemos los seres humanos de lo que se denomina el tercer ojo o la glándula pineal? Es interesante. Miren cómo empiezan las cosas a tomar un sentido. Tenemos las sirenas, los cíclopes, tenemos este caballito que les gusta mucho a los niños y los ponen como mentira en los cuentos de niños, el unicornio. ¿Han experimentado? Les recuerdo que los animalitos también tienen una parte espiritual. No poseen alma, poseen un alma colectiva, pero poseen una parte espiritual, que acá buscan, a través de las hibridaciones, acabar con la parte anímica y espiritual, tanto de seres humanos como animalitos, de cualquier ser viviente, para acabar con su energía, ¿no? Ahí hay un ruido ahí afuera, disculpen, pero eso no lo manejo yo. Entonces, claro, todo el campo magnético se ve, todo el campo energético, perdón, se ve interrumpido, modificado, logrando un completo desequilibrio metafísicamente hablando. Ahora, también me llama mucho la atención. Miren, esto es increíble. Entonces, cualquiera lo que tiene poder sobre tu sangre tiene poder sobre ti. O sea, eso es impactante. Lo voy a repetir. Lo que tiene poder sobre tu sangre tiene poder sobre ti. Cualquiera que sea el poder que desee obtener dominio sobre el hombre, debe obrar sobre él de tal manera que su acción se exprese en su sangre. ¿Ven cómo hace sentido cómo opera el mal en esta civilización o en este planeta, tercera dimensión llamado la Tierra? ¿Cómo opera el mal por diferentes medios? Pero yo me atrevería a decir acá, que el medio más potente es a través de la sangre. Es justamente este tema que estamos tratando ustedes y yo acá. Es a través de la sangre. Entonces, por tanto, si un poder maligno quisiera influenciar a un hombre, tendría que empezar por influenciar su sangre. Esto es alucinante. O sea, su ego. O sea, cuando un poder
se apropia de tu sangre, se apropia del ego. Esto es muy importante porque el